El 12 de mayo de 2017, en una mansión de Calabasas, una cámara de documental capturó a una joven de 19 años rompiendo en llanto frente a su familia. Apenas unas semanas antes, esa misma joven había intentado quitarse la vida en esa misma propiedad. Pero en ese momento, frente a la cámara, no hablaba de su intento de suicidio. Hablaba de una promesa que su padre nunca pudo cumplir. Dijo que él le había prometido enseñarle el moonwalk, pero que nunca llegó a hacerlo. Esa joven era Paris Jackson, hija de Michael Jackson. Y esa frase breve, casi susurrada, contenía más verdad sobre quién fue realmente su padre que cualquier titular sensacionalista publicado en las 2 décadas posteriores a su muerte. Para entender por qué esa promesa incumplida pesa tanto, hay que entender primero quién era Michael Jackson cuando estaba completamente solo, sin cámaras, sin coreografías, sin millones de fanáticos esperando el siguiente movimiento. Y la única manera de saber eso es escuchar a la única persona que lo conoció exclusivamente en ese estado. Su hija, Paris Michael Catherine Jackson, nació el 3 de abril de 1998 en la Spalding Payne Medical Clinic de Beverly Hills. Su nombre no fue una casualidad publicitaria. Venía de una promesa que su padre había hecho de joven, junto a su hermana LaToya y la socialité Kathy Hilton. Si alguna vez tenían una hija, la llamarían Paris. Era hija de Debbie Rowe, una enfermera de dermatología que Michael conoció a través de su médico personal, Arnold Klein. El matrimonio entre Michael y Rowe duró apenas 3 años, y según el propio testimonio de Rowe bajo juramento, nunca llegaron a compartir una casa juntos. Según las palabras del propio Michael Rowe, quiso tener a sus hijos como un regalo para él. Tras el divorcio en el año 2000, Michael obtuvo la custodia completa, y Paris, junto a su hermano mayor Prince, creció exclusivamente bajo el cuidado directo de su padre. ¿Qué tipo de padre fue el hombre más observado del planeta cuando nadie más estaba mirando? La respuesta que Paris ha dado, de manera consistente durante más de una década de entrevistas, contradice casi por completo la imagen pública que el mundo tenía de Michael Jackson. En noviembre de 2010, apenas un año y medio después de la muerte de su padre, una Paris de 12 años se sentó frente a Oprah Winfrey y dijo algo que sorprendió a la audiencia. Contó que sentía que nadie entendía lo buen padre que había sido, que era el mejor cocinero del mundo, y que simplemente era un papá normal. Agregó con la naturalidad de una niña hablando de su rutina diaria, que su padre hacía el mejor pan francés del mundo. No habló de Neverland, ni de helicópteros, ni de conciertos. Habló de desayunos. Esa misma narrativa de normalidad doméstica se repitió años después, cuando Paris, ya adulta, conversó con la supermodelo Naomi Campbell en el programa de YouTube No Filter. Allí reveló algo que desmiente la imagen de un padre obsesionado únicamente con el espectáculo. Explicó que su padre se esforzaba mucho en asegurarse de que ella y sus hermanos fueran cultos y educados, y que no se limitara a mostrarles solo el glamour, como saltar de hotel en hotel por lugares de 5 estrellas. Pero el detalle más revelador de esa entrevista fue otro. Paris describió una regla estricta sobre cómo se ganaban los privilegios en la casa de su padre. Contó que si ella y sus hermanos querían 5 juguetes de Fa o Schwartz o Toys R Us, tenían que leer 5 libros primero, porque la idea no era sentirse con derecho a las cosas, sino ganárselas con esfuerzo. El hombre que vivía rodeado de excesos materiales, que había construido un parque de diversiones privado en su propio rancho, exigía a sus hijos que leyeran libros antes de tocar un solo juguete. Esa lección, según Paris admitió años más tarde en el podcast Trying Not to Die de Jack Osbourne, la marcó de forma permanente. Dijo que, aunque su infancia tuvo elementos de un cuento de hadas, gran parte de ella tuvo que ganársela porque había un enfoque muy claro en desarrollar una ética de trabajo. Confesó que esa mentalidad la persigue hasta hoy, comparándose a sí misma con un tiburón. Si dejaba de moverse, sentía que se hundiría. Ese deseo de mantenerla productiva, de no dejar que la fama de su apellido sustituyera el esfuerzo personal, era, según todo lo que París ha contado, uno de los pilares centrales de lo que Michael quería para sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando ese deseo de normalidad choca contra una infancia que, por definición, nunca pudo ser normal? Desde muy temprana edad, París y sus hermanos vivieron bajo un nivel de protección casi obsesivo. Las fotografías de su infancia muestran constantemente a los 3 niños con máscaras o velos
cubriendo sus rostros durante apariciones públicas. Junto a su padre, fueron educados en casa hasta sexto grado, completamente alejados del sistema escolar convencional. La razón detrás de esa protección extrema no era un capricho. Michael había experimentado en carne propia lo que significaba perder la infancia frente a las cámaras, y parecía decidido a que sus hijos no sufrieran exactamente lo mismo, incluso si la estrategia para lograrlo terminaba aislándolos del mundo de formas distintas. El propio hermano de Paris, Prince, describió años después en una entrevista para Rolling Stone cuánto se parecía su hermana a su padre. Dijo que, básicamente, como persona, ella era exactamente como su padre, y que la única diferencia real entre ambos era la edad y el género, porque Paris compartía con Michael casi todas sus fortalezas y casi todas sus debilidades. Esa frase, pronunciada por la persona que mejor conocía a ambos, plantea una pregunta incómoda que ninguna entrevista ha resuelto del todo. ¿Cuánto del dolor que Michael cargaba terminó, sin que nadie lo planeara, heredándose en su hija? La respuesta empieza a tomar forma cuando se observa lo que ocurrió después de la muerte de Michael, el 25 de junio de 2009. Paris tenía 11 años. Según consta en su testamento, la custodia legal de los 3 hijos pasó a su abuela, Katherine Jackson. Apenas 12 días después de la muerte de su padre, en el funeral público transmitido en vivo para más de 1.000 millones de espectadores en todo el mundo, Paris tomó el micrófono sin que estuviera planeado en el guión del evento. Dijo que desde que nació, su papá había sido el mejor padre que alguien podría imaginar, y que solo quería decir que lo amaba muchísimo. Se desplomó en llanto en los brazos de su tía Janet Jackson. Randy Phillips, director ejecutivo de la promotora AEG Live que coordinaba el evento desde bastidores, confesó después que perdió el control emocional por completo y que casi rompió su propio walkie-talkie de tanto llorar mientras hablaba por él. Ese momento, capturado por cámaras de todo el mundo, marcó la primera vez que el público escuchó la voz de Paris Jackson. No sería la última vez que ella hablaría con una honestidad que pocos esperaban de la hija de la persona más famosa del planeta. Años después, en enero de 2017, Paris concedió su primera entrevista extensa, en la portada de la revista Rolling Stone. Tenía 18 años. En esa conversación, abordó directamente uno de los rumores más persistentes sobre su familia, la sospecha pública de que ella no era hija biológica de Michael. Fue categórica. Afirmó que él era su padre, que siempre lo sería, que nunca dejó de serlo y que nunca dejaría de serlo. Y añadió que la gente que lo conoció realmente decía que la veían en ella, de una manera que resultaba casi inquietante. Sobre su identidad racial, otro tema sensible en torno a su familia, fue igual de directa. Contó que se consideraba a sí misma negra y recordó que su padre solía mirarla a los ojos, señalarla con el dedo y decirle que ella era negra, que debía estar orgullosa de sus raíces, y que ella simplemente le creyó, porque hasta donde sabía, su padre nunca le había mentido. Pero esa misma entrevista reveló también el costo invisible de haber crecido como la hija de Michael Jackson. Paris confesó que la gente siempre decía que el tiempo cura las heridas, pero que en realidad no era así, que uno simplemente se acostumbraba al dolor. Dijo que vivía con la mentalidad de haber perdido lo único que realmente le importaba, y que, debido a eso, cualquier cosa mala que le pasara, después jamás podría ser tan mala como lo que ya había vivido. A los 15 años, según reveló la propia Paris en declaraciones posteriores, ya consumía drogas por vía intravenosa, había sido agredida sexualmente por un desconocido, y había intentado suicidarse en múltiples ocasiones. Sus padres la enviaron a una escuela terapéutica en Utah, donde pasó 2 años de su adolescencia. En 2020, Paris reveló públicamente que esa institución la había sometido a abusos extensos, en solidaridad con Paris Hilton, quien denunció condiciones similares en otra escuela del mismo estilo. Esa cadena de sufrimiento plantea una pregunta que ningún titular ha logrado responder del todo. ¿Protegió Michael verdaderamente a sus hijos del mundo que lo destruyó a él? ¿O simplemente trasladó esa misma herida a la generación siguiente? Sin darse cuenta, la respuesta más cercana que existe la dio la propia Paris en una entrevista de noviembre de 2025 con la revista Rolling Stone, donde habló con un detalle que pocas veces había compartido sobre el estado mental de su padre en sus últimos años de vida. Reveló que él solía dejar caer comentarios sobre personas que querían hacerle daño,
Recordó una frase concreta que él le dijo en algún momento. Le había dicho que algún día lo iban a matar. Paris fue más allá y expresó su propia convicción personal sobre las circunstancias de la muerte de su padre. Dijo estar absolutamente convencida de que su padre fue asesinado de alguna manera, calificándolo de obvio, y aseguró que todas las señales apuntaban en esa dirección, reconociendo que sonaba a teoría de la conspiración, pero insistiendo en que todos los verdaderos fanáticos y toda la familia sabían que fue una encerrona. Ese temor expresado por Michael no fue un caso aislado contado únicamente por su hija. Lisa Marie Presley, su segunda esposa, relató en una entrevista televisada con Oprah Winfrey en 2010 una conversación casi idéntica que tuvo con él años antes de su muerte. Según el relato de Presley, Michael le expresó su temor de que alguien intentara matarlo para apoderarse de su mitad del catálogo de publicación musical, Sony ATV, valorado entonces en cientos de millones de dólares. Dos mujeres distintas, en momentos distintos de la vida de Michael, sin coordinación entre ellas, describieron el mismo miedo recurrente en el hombre más vigilado del planeta. Era paranoia genuina producto del estrés financiero y la fama extrema, o una premonición fundamentada en algo que él percibía y que el resto del mundo no podía ver. Conrad Murray, el médico personal de Michael, fue condenado en 2011 por homicidio involuntario tras administrarle propofol sin la supervisión médica adecuada, la sustancia que finalmente detuvo su corazón. Paris, en distintas entrevistas, se refiere a él con un desprecio apenas disimulado. Lo llama el doctor, marcando comillas sarcásticas en el aire cada vez que pronuncia esa palabra. Para ella, la inocencia legal de Murray, que cumplió apenas 2 años de una condena de 4, nunca resolvió la pregunta más profunda sobre la muerte de su padre. ¿Quién, en última instancia, se benefició de que ya no estuviera vivo? Volviendo a esa promesa incumplida del Moonwalk, contada por Paris frente a las cámaras del documental familiar Remembering Michael, en 2017, hay un detalle que merece atención particular. El Moonwalk no era un paso de baile cualquiera para Michael Jackson, era el movimiento que lo había convertido en una leyenda viviente la noche del 25 de mayo de 1983. Durante el especial de los 25 años de Motown, cuando millones de espectadores vieron por primera vez ese paso imposible que parecía desafiar la física, era, en cierto sentido, la firma física de toda su carrera artística, y sin embargo nunca llegó a transmitírsela formalmente a su propia hija, no por falta de intención, por falta de tiempo. Ese detalle adquiere un peso distinto cuando se compara con un testimonio diferente, el de Jorma Elo, coreógrafo residente del Boston Ballet, quien recordó haber recibido esa misma lección directamente de Michael cuando tenía apenas 7 años, en el estudio de danza de Neverland. Elo describió el momento con precisión. Recordó estar parado frente a la barra de ballet mientras Michael le enseñaba a empujar un pie hacia atrás a la vez, ajustando la distribución del peso sobre las puntas de los pies, y recordó la frase exacta que Michael le dijo, justo antes del movimiento final, que simplemente se impulsara y volara. Esa misma noche, Elo no pudo dormir, levantándose cada 15 minutos para repetir el paso una y otra vez. Michael había encontrado tiempo para enseñarle el moonwalk a un niño que no era su hijo. Pero el reloj se le agotó antes de poder hacer lo mismo con París. Ese contraste no busca culpar a nadie, busca iluminar algo más complejo, la distancia entre las intenciones de una persona extraordinariamente ocupada y el tiempo real que la vida le permite tener. Michael murió a 50 años, en plena preparación de 50 conciertos que debían comenzar en Londres, apenas 2 semanas después de su fallecimiento. Estaba, según múltiples testimonios de quienes trabajaron con él, en esos últimos meses, exhausto, endeudado, y bajo una presión física y financiera que la mayoría de sus fanáticos desconocía por completo. En ese contexto, la promesa de enseñarle el moonwalk a su propia hija quedó simplemente en la larga lista de cosas que siempre parecen poder esperar hasta mañana. Hasta que un día ya no hay mañana. Lo que París ha construido con esa ausencia en los más de 15 años transcurridos desde la muerte de su padre no es resentimiento, es una relación continua con su memoria. Contó en esa misma entrevista de Rolling Stone de 2017 que su padre seguía visitándola en sueños y que lo sentía con ella todo el tiempo. Habló también de los espacios de la casa familiar que aún conservaban su huella artística. Un mural completo de pared a pared
pintado por encargo de Michael. Mostraba un castillo de caricatura sobre una colina con la figura del propio Michael en primer plano, abrazando a un niño rubio con la leyenda de niños, castillos y reyes. En otra pared, otra pintura lo mostraba sosteniendo un libro verde titulado El secreto de la vida, observando desde una ventana flores en plena floración, cada una con el rostro caricaturizado de una niña de mejillas rojas en el centro. Esa niña, según se entiende sin necesidad de explicación, era ella. El mundo conoció a Michael Jackson como el rey del pop, el hombre que vendió más de 66 millones de copias de un solo álbum, que inventó pasos de baile que generaciones enteras intentarían imitar sin éxito, que cargó simultáneamente la adoración y la sospecha de miles de millones de personas durante 3 décadas. Pero la persona que mejor lo conoció, la única que lo vio exclusivamente en su rol de padre y no de ícono, recuerda algo mucho más sencillo y mucho más humano. Un hombre que hacía pan francés, que exigía que sus hijos leyeran libros antes de recibir juguetes, que temía que alguien quisiera matarlo, y que prometió enseñarle a su hija un paso de baile que nunca llegó a transmitirle. Quizás esa es la revelación más honesta que Paris Jackson le ha entregado al mundo, que detrás del ícono más estudiado, fotografiado y analizado de la cultura popular contemporánea, existió simplemente un padre que se quedó sin tiempo, y que el deseo más humano de todos, el de cumplir una promesa pequeña hecha a su propia hija, terminó siendo el único sueño que ni siquiera el hombre más famoso del mundo pudo controlar.